Iniciamos. Ok, el día de hoy vamos a empezar con la parte de álgebra de octavo año. Ya empezamos con los últimos dos grandes temas de octavo, que son el álgebra, que incluye las expresiones algebraicas, suma, resta, multiplicación, división de monomios nada más, lo demás se queda para noveno. La parte de ecuaciones, que es posiblemente lo que sea un poquito más difícil en octavo, problemas de ecuaciones, y ya eso sería la parte de álgebra, y por último sería la parte de estadística. Hoy empezamos con la definición de lo que son las expresiones algebraicas. Entonces, inicio aquí un poquito con qué son y cómo se utilizan en octavo. Ok, ¿qué es una expresión algebraica? Bueno, una expresión algebraica es un conjunto de números y letras que tratan de expresar una operación o una relación de secciones de incógnitas, es decir, de cantidades que no conocemos, con números que vemos que se llaman coeficientes. Entonces, todos lo que son las expresiones tienen un coeficiente que son los números y letras que son las variables y algunas operaciones. ¿Cuáles son las operaciones que incluyen? Bueno, puede ser suma, puede ser multiplicación, o puede ser división, o puede ser una combinación de todas estas. Ok, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, una de las expresiones algebraicas que más se utilizan son los monomios. ¿Qué son los monomios? Bueno, constituye una unión de un coeficiente numérico, que son los números, con una serie de letras y exponentes sobre las letras que se llama factor literal. Entonces, importante, tenemos el coeficiente numérico, que es el número, y todo lo que no sea coeficiente numérico se llama factor literal. ¿Qué son los factor literal? Son las letras y los exponentes sobre esas letras. Ok, entonces, ¿qué son las características para que sea monomio? Bueno, o ¿qué son las características para que no sea monomio? Bueno, si aparece una letra en el numerador, hacia arriba, con un exponente negativo, ya deja de ser monomio. Las letras del factor literal de todas las exponentes de todas las letras tienen que ser positivos. Segundo, no pueden ser exponentes fraccionarios porque esos son raíces, ya dejaría de ser monomio. Y no puede haber letras en el denominador. Entonces, continuamos. Ups. Ok. Ok. ¿Qué es el grado de un monomio? Bueno, el grado del monomio corresponde. Si estamos hablando de letras, o sea, de variables, sería el exponente que está encima de esa variable. O sea, si está 2x al lado de y4, entonces x a la 2 sería el grado de x y 4 sería el grado del grado de y. El grado global sería la suma de todos los exponentes. Entonces, el grado global sería la suma de todos los exponentes de el factor literal. Si hay un exponente en el número, en el coeficiente numérico, no cuenta. Entonces, vamos a continuar. Esto es bastante rápido. Hoy la clase es un poquito más
Es como para saber cuáles son los términos generales. Ok. Cuando la variable no tiene exponentes, o sea, cuando, digamos, 3x, y2, si la variable no tiene ningún exponente, como en este caso, hay un 1. O sea, siempre que sea x, y, 2 y no hay número, entonces el número, el exponente de esa letra es 1. Por lo tanto, si fuera 3x, y, 2 y necesito el grado global, sería la suma de x tiene 1, y tiene 2, 1 más 2, el grado global sería 3. Entonces, si no hay exponente en la letra, el grado es 1. Entonces, vamos a continuar. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué son monomios semejantes? Ok, muy importante para cuando estemos viendo en la otra clase las sumas y las restas. El factor literal, bueno, aquellas expresiones o monomios que tienen igual factor literal, serían los semejantes. Entonces, me tengo que fijar en las letras y en los exponentes de las letras. Tienen que ser la misma letra, el mismo exponente, la misma letra, el mismo exponente, para que sean semejantes. Si aparece la misma letra, pero el exponente diferente, ya no son semejantes. El número de afuera, que es el coeficiente, puede ser diferente, eso no nos interesa. Pero el factor literal, para que sean semejantes, tiene que ser exactamente igual. Mismo factor literal. Esa es la definición de semejantes. Vamos a continuar. Ahorita vamos a ver prácticas. Entonces, ahora, cuando yo uno más de dos monomios, que se llaman términos, en una expresión se forma un polinomio. Un polinomio ya de dos o más monomios unidos por ya sea la suma o la resta. Entonces siempre vamos a tener una operación de suma y resta en los polinomios. Por ejemplo, 2x más 3y son dos monomios unidos por la suma. 5x a la 4 más 3x a la 2 más 7 tiene tres términos. Menos 7 tercios x más 3y2 tiene dos términos separados por una suma o una resta. Entonces, a esto se le llama polinomio. Vamos a continuar. Cuando un polinomio tiene solamente dos términos que no sean semejantes, es decir, que no se puedan sumar ni restar, se le llama binomio. Solo está unido por suma o resta, pero solo tiene dos términos. Digamos, 2x más 3 o 2x menos 3, a menos b, 4y más 5b, solamente tiene dos. Por eso se llama binomio. Para acordarse un poquito, la palabra bi significa dos. Tiene dos monomios. Y por supuesto está el trinomio. El trinomio tiene tres. Entonces serían tres términos. O sea, tres monomios. Por ejemplo, 3x a la 2 más 2x menos 7, 1, 2, 3. Tiene 3. A más B más C tiene 3. Y tienen que ser no semejantes. ¿Por qué? Porque digamos que aparezca 2x más 3x menos 1. Este x es semejante con este x. Como son semejantes, si hacemos las operaciones que vamos a ver en la clase siguiente, se va a hacer en uno solo. Entonces esto ya no sería un trinomio, sería un binomio. Entonces, para que sea trinomio, tienen que ser no semejantes. Entonces, tiene que venir por aquí un 2. 2x a la 2 más 3x menos 1, sí es un trinomio, porque son no semejantes. Entonces, trinomio tiene 3, binomio tiene 2 términos. Monomio es solo una sola expresión. Vamos a continuar.
Entonces ya tenemos la clasificación y aquí tenemos unos ejemplos de por qué no son trinomios cuando aparece 3x a la 2 más 7x a la 2 menos 7y. Este no sería un trinomio porque tiene dos términos semejantes. El 3x a la 2 más 7x a la 2. En el ejemplo de abajo, 7x más 8x no es un binomio porque tiene dos términos semejantes, que en la clase siguiente vamos a ver que se pueden reducir. Ok, continuando un poquito más. El grado de un polinomio depende del exponente mayor de sus términos. Es decir, en este ejemplo que está en pantalla, tengo 4x a la 3. El grado de este monomio sería 3, o sea, el exponente de la x. El grado de este otro monomio, 2x a la 2, sería 2 porque el exponente es 2. Menos 7x, como no tiene letra, no tiene número, aquí es un 1. Y los que no tienen factor literal es porque el exponente es 0, entonces el grado es 0. El grado de un polinomio es el mayor de sus grados. O sea, 0, 1, 2, 3, el mayor es 3. Por lo tanto, el grado de ese polinomio es 3. Entonces, esto estábamos hablando de grado de un polinomio. Si fuera grado de un monomio, solamente sería de la parte que le corresponde. Vamos a continuar. La clase de hoy es muy sencilla, son solamente términos. Ok. El orden no es parte de lo que le vayan a preguntar en el examen, digamos, el orden, el siguiente expresión, en orden ascendente, en orden descendente, pero sí es muy importante que se domine cómo ordenarlos, porque a veces las operaciones vienen desordenadas y uno las ocupa ordenadas para poder hacer la suma, la resta, la división, dependiendo del caso. Entonces, normalmente lo que se pide o que se pide que se domine es el orden descendente, de mayor a menor. Pero a veces, por aquello, podría ser que esté en orden ascendente. ¿Qué significa orden ascendente? Sería de menor a mayor grado. No tiene que ver con los números que están ahí. Tiene que ver con el grado, o sea, con el exponente que está encima de las letras. Digamos, aquí no hay letra, entonces el grado es 0. Aquí no hay exponente, el grado sería 1. Aquí es 2, el grado es 2. Aquí es 4, el grado es 4. Entonces, esto es orden ascendente. Del menor al mayor. El que más se utiliza en las expresiones algebraicas es el orden descendente, que sería de mayor grado, no de número, a menor. Igual, menor grado, no de número. El grado de aquí es 4, el grado de aquí es 2, el grado de la x solita es 1, y si no hay número es 0. Entonces, de mayor a menor, estoy ordenando menos 5x a la 4 más 7x a la 2 menos 3x más 2. El coeficiente no tiene nada que ver. Eso siempre es con el grado. Ok, vamos a continuar. Después de el ordenamiento, viene una parte de octavo que es muy importante, que es el valor numérico de una expresión algebraica. Cuando hablamos de valor numérico, corresponde a sustituir las variables, o sea, las letras, por un valor que nos estén dando. Y después aplicar todas las operaciones. Por lo tanto, hay que hacer un repaso rápidamente de la parte de expresiones algebraicas, operaciones con números racionales, fracciones y todo eso, porque es muy importante para esta parte del álgebra. Okay. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Y ahorita vamos a ver cómo sale en el examen. Más o menos así. ¿Cuál es el valor numérico de la expresión? Y nos dan 2x a la 2y menos 3y. En estos casos, nos dan siempre los valores de las letras y y 2. Entonces, la expresión original es 2x a la 2y
menos 3y. La y vale menos 1. Pero yo siempre les recomiendo que cuando estén sustituyendo los valores, ¿qué significa sustituir? Es tomar los valores que nos dan y cambiarlos por las letras. Es que pongan paréntesis en cada una letra y ahí vayan poniendo los valores. La X dice que vale 2, entonces abren un paréntesis, la 2, pero no se olviden de ir bajando las operaciones. A la 2, aquí hay una Y, entonces es un menos 1 ahí, menos un 3, y ahí aparece una y la Y vale menos 1. Entonces abren un paréntesis y menos 1. Ahorita lo vamos a ver más bonito. Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos que acordarnos. Si entre los paréntesis y los números no hay operación, automáticamente es una multiplicación. Y una vez que tenemos ya sustituidos los valores, lo que tenemos que aplicar es la ley de operaciones. Primero, potencias y raíces. Potencias y raíces. Aquí tenemos una potencia que es 2 a la 2, entonces eso es 4. 2 por 4 por, pueden ir quitando paréntesis, 1 menos 3 por menos 1. Luego siguen en la segunda prioridad, multiplicaciones y divisiones. Aquí tenemos una multiplicación y aquí tenemos una multiplicación. 2 por 4, 8. 8 por 1, 8. Más por menos, queda menos. Y aquí, 3 por 1, 3. Menos por menos, queda más. Y una vez que tenemos esto, ya podemos aplicar menos 8 más 3. Tengo 8, pago 3, debo 8, pago 3, ahora debo 5. O 8 menos 3 son 5, pero como el 8 es negativo, entonces va a quedar negativo. Entonces, la ley de signos. Profe, ¿por qué es que da menos 8? ¿Me explicas, por favor? ¿Perdón? ¿Por qué es que da menos 8? ¿Me Ok, explicas, por favor? porque es 2 por 4 por menos 1. 2 por 4, 8. 8. Y 8 por 1, 8. Pero como este es más y este es más por más da más. Ajá, Pero más por menos es menos. es menos. Sí, cierto, sí, sí. Que tengo años, entonces ya ahí se me Ok, enreda. ahora sí quedó claro. Y ahora sí, ahora sí. Sí, ok, entonces la ley de signos no es difícil, pero es de practicar. Lo último que siempre tengo que hacer es las sumas y las restas. Eso debe quedar claro. Las sumas y las restas se hacen al final. Entonces, primero potencias y raíces, luego multiplicaciones y divisiones, y luego sumas y restas. Entonces, si yo domino esto y aplico las operaciones, el valor numérico no va a suponer ninguna dificultad. Ahorita vamos a ver unos par de ejercicios como examen, que realmente no es muy diferente a todo esto. Ok. Si no aparece entre número y letra, no aparece operación, es multiplicación. Son los puntitos que veíamos en séptimo, y aquí ya no se usan. Aquí vemos ya la expresión más bonita, cambiamos los valores, 3 por 1 da 3, menos por menos da más, 2 por 4, 8 positivo, por el 1 negativo da menos 8. Y ya después la operación. Vamos a ver, creo que viene un ejemplo más, aquí. No importa qué tan largas o qué tan cortas sean las operaciones, simplemente lo que hacemos es sustituir. Mi recomendación para la sustitución es, cada letra le ponen el paréntesis y ahí le buscan x corresponde a menos 2. Luego al cuadrado, luego viene un paréntesis porque viene la y, que es menos 1. Bajan los signos de las operaciones, más, viene 4, paréntesis, la x vale menos 2, la y vale menos 1, menos, que es este de aquí, y el x vale menos 2.
Pueden poner el paréntesis, pueden dejarlo menos menos 2, no hay problema. Entonces, primero potencias. Aquí tengo una. Bueno, y para que no se nos olvide, porque a veces se nos olvide, es entre número y paréntesis, si no hay nada, es una multiplicación. Es como recomendación para que no se nos vayan los signos. Aquí no hay nada, entonces ahí quedó. Ahora sí, potencias. 5 por menos 2 a la 2. Menos 2 por menos 2. 2 por 2, 4. Menos por menos, más. Aquí queda menos 1. Cuando lo estén haciendo en el examen, traten de identificar bien los puntos de multiplicación. Aquí es 4 por menos 2 por menos 1. Y aquí ya pueden quitar paréntesis, menos menos 2. El que quiera hacer, digamos, de una vez, menos y menos da más, y ponen menos y menos da más. Está bien, no hay problema con eso. Ahora sí, ya hicimos las potencias, ahora vienen las multiplicaciones y divisiones. Aquí tengo una multiplicación, aquí tengo una multiplicación. Entonces hay que hacer esas dos antes de hacer las sumas y las restas. 5 por 4, 9. 9 por 1, 9. Ahora vamos con los signos. Más por más, más. Más por menos, menos. Vamos aquí. Primero hacemos la multiplicación y luego nos jugamos con el signo. 4 por 2, 8. 8 por 1, 8. Ahora vamos con los signos. Profe, sí. Disculpe. Dijiste 5 por 4, 9. Ah, mira, 5 por 4 es 20. Sí. Sí, sí. Estaba sumando. Sí, estaba viendo. Sí, sí, ok, gracias. Cosas de la vida. Ok. 5 por 4, 20. 20 por 1, menos 20. ¿Qué hecho que vino? 4 por 2, 8. 8 por 1, 8. Y ahora sí, más por menos da menos. Pero menos por menos queda más. Entonces, al final los signos es el resultado de la operación de los signos. Y este más 2 que estaba solito, baja. Y ahora, ya que tenemos bien esto, 5 por 4, 20 por 1, menos 20, más 8, más 2. Lo último que tengo que hacer son las sumas y las restas. Entonces, veo 20 y pago 8, ahí van 12. Pero pago otros 2, entonces me va a quedar debiendo menos 10. Pero el que no quiere hacerlo así puede decir, bueno, estos dos son positivos. Entonces, 8 y 2 son 10. Menos 20 quedaría menos 10. ¿Sí? Sí, vamos a hacer 8 y 2 son 10. Y tiene 10 positivos y 20 negativos. Entonces quedan negativos. 10 negativos. Menos 10. Entonces, las operaciones son muy simples. Es así. Si es positivo, le resta a los negativos. Y siempre va a quedar el signo del que sea más grande. Es una forma de verlo, no es la oficial, pero también es una buena forma de verlo. Entonces, yo debo 20 porque es negativo y voy pagando de a poquitos, como en polaco, 8, me quedan 12 debiendo, luego más 2, voy a quedar debiendo 10 al final. O si quiero verlo, 8 y 2 son 10, 10 positivos, pero debo 20, entonces va a quedar debiendo menos 10. Sí, a 10 le quitamos 20, igual quedan 10, menos 10. Sí, lo que va haciendo es quitando, digamos, a los positivos, le quita los negativos, y el que sea más grande, entre comillas, entre el valor absoluto, por así decirlo, quedaría ese signo. Sí, sí, sí. ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos bien. Ok, pues. Esas son las operaciones, lo que es el valor numérico. Es lo que debo dominar, más que nada las operaciones de signos
y cómo sustituirlo para no tener problemas. Muy bien, vamos a continuar. Creo que ahí no, viene la resolución y ahorita pasamos a cómo se preguntan en los exámenes. Aquí esa es la resolución. Tenemos a la 2, 4, 5, 5 por 4, 20. 20 por menos 1 queda menos 20. Aquí queda 8 positivo porque es 4 por 2 por 1 y menos por menos da más. Y el 2, el menos por menos da más. Entonces, como es negativo el 20, este va a restar al 8 y el 2. Al final me va a quedar menos 10. Ok, esa es la parte teórica de hoy. Ahora vamos a ver un par de ejercicios de exámenes para ver cómo se preguntan. Y hoy la clase sería, digamos, esta parte, nada más para que quede bien claro. Entonces, vamos a compartir un par de exámenes que los tengo listos hoy. Ups. ¿Algo pasó? Sí, sí. También. Vamos a compartir este. Ok. Muy bien. ¿Cómo son las preguntas? Bueno, no tienen mucha diferencia con lo que hemos estado viendo en este video. Simplemente es de leer bien, con mucho detenimiento. Digamos, considere la siguiente afirmación. 2x a la 3 más y corresponde a un binomio. Un binomio son dos términos y los dos términos tienen que ser no semejantes, es decir, no pueden tener la misma letra y los mismos exponentes sobre la letra, no puede tener el mismo factor literal. Como aquí es x3 y aquí es y3 y aquí es y, son diferentes, no son semejantes, entonces corresponde a un binomio. Entonces esta sería correcta. La segunda dice, menos 4 más x corresponde a un monomio. En realidad, menos 4x más x es un binomio, pero resulta que este es semejante con este. Quiere decir que se va a convertir en un monomio al final. Ya la clase que sigue vamos a ver que va a quedar menos 3x. Entonces, esta podríamos decir que técnicamente es cierta. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Ambas. Las dos. Entonces, ya en la clase que viene vamos a ver sumas y restas y ya esto va a quedar más claro. Pero digamos, lo que sí me interesa es que el binomio tiene dos términos no semejantes. Monomio, si son semejantes ya sería, si son dos, obviamente va a quedar un monomio. Muy bien. Aquí tenemos una de valor numérico. Entonces, llega al examen y viene la pregunta, ¿cuál es el valor numérico de x menos z dividido entre x? Entonces, ponen x menos z dividido entre x. Dice que la x vale 2. El que quiere poner paréntesis es recomendable, yo prefiero que pongan antes de eliminarlos. Así les da un poquito más. Aquí la z vale 2 también. Voy a poner paréntesis, dividido entre x que vale 2. Si no hay ningún signo, ninguna operación, perfectamente ya pueden quitar los paréntesis. Y una vez que está aquí, tienen que acordarse de, primero, potencias y raíces. Si no hay potencias, lo segundo es multiplicación, multiplicación y división. Ya me está avisando el Zoom, que nos queda poquito. Vamos a aprovecharlo. Y tercero, y es lo que a veces es más difícil, las sumas y las restas se hacen de último. Entonces, 2 dividido por 2 es 1. Bajo menos y 2. Y a 2 le quito 1, es 1. Entonces, la verdadera respuesta es esta. La B.
Entonces, mucho cuidado con las operaciones, qué es lo que tengo que hacer primero, qué es lo que tengo que hacer después. Eso debe quedar muy claro. Entonces, potencias y raíces primero, multiplicaciones y divisiones segundo, al mismo nivel, y de último, las sumas y las Y restas. los restos. Las sumas y las restas que quedan al final. Bien. Voy a compartir. Ok, ya esto es de la próxima clase. Voy a compartir otro ejercicio. Ujú. Ok. Ok, ya para ir terminando la clase de hoy. Entonces, semejante es igual factor literal. Entonces, tiene x2, y3. Buscamos uno que tenga x2 y y3. x2 y y3. Mira, aquí está. x2 y y3. Ese es el semejante. No hay que hacer ninguna operación. Si nos piden semejante, buscamos el factor literal para que sea exactamente igual a las letras. ¿Sí? Entonces, eso es semejantes. Vamos a ver si nos da tiempo para hacer estos dos ejercicios que nos quedan. Trinomio tiene que tener 3 términos no semejantes. O sea, vamos a ver, aquí tengo 3x, voy bien. Tengo 5y, voy bien, pero esta x es semejante con esta, entonces ya no sería trinomio, porque al final quedaría como un binomio. Monomio tiene que tener solamente un término al final, pero aquí tengo semejante, 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 que va a quedar 1, pero aquí va a quedar 7x y 3x, que al reducirlo va a quedar un binomio. Entonces esta sería falsa. En la otra clase vemos sumas y restas, entonces ya eso va a quedar un poquito más simple. Pero la que me importa en este momento, ya para terminar y cerrar la noche, es el valor numérico, que es donde suelen fallar más, pero es por la forma de colocarlo. Entonces, lo primero es, si tienen una pregunta de cuál es el valor numérico, ponen a a la 2 menos b, c, ponen paréntesis cuando van sustituyendo. A es menos 2. Menos b vale 3, paréntesis, 3 adentro. Y c, 1. Cuando ya tienen los paréntesis, agregan los por. Y aquí tienen una potencia, primero las potencias. 2 por 2, 4. O menos 2 por menos 2, 2 por 2, 4, menos por menos, damos. Queda positivo. Menos. Hacemos las multiplicaciones. O la bajamos y después hacemos las multiplicaciones. En este caso, como la potencia está afuera, siguen las multiplicaciones. 3 por 1. 3. Y ya para terminar, a 4 le quito 3. Sería 1. Y ese sería lo que es el valor numérico, o sea, la primera parte de octavo de álgebra, que sería el valor numérico y la diferenciación de expresiones algebraicas, monomio, binomio y monomio semejante. La clase que viene ya es un poquito más pesadita porque son sumas y restas. En realidad tiene su toque como este valor numérico que parece difícil al principio, pero es solo de sustituir bien y seguir las operaciones. Pero por hoy, la clase de octavo terminaría hoy aquí. La siguiente semana les comparto el link y veríamos sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Aquí es muy importante que vayan haciendo las prácticas y estén atentos. Cualquier duda que tengan, me las van mandando por WhatsApp. O si quieren una videoconferencia, pues me avisan. Y ahí la organizamos. Pero por hoy, la primera parte de octavo es hasta valor numérico. Por hoy, muchas gracias. Buenas noches por hoy. Y nos veríamos en la siguiente clase. Cualquier duda
que tengan, me las van pasando por ahí y yo voy a subir la videoconferencia en unos minutos. Profe, por hoy, gracias, más bien. Gracias, hasta luego, nos vemos.